a continuar, como siempre decimos, con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, en la cual estamos considerando. Y estamos todavía en el capítulo 5, de nuestra confesión, acerca de la providencia de Dios. Vamos a dedicar otro día más acerca de esta importante doctrina, este importante tema. Estamos dentro de esa parte primera, como hemos ya dicho algunas veces en los estudios anteriores de la confesión, que es dedicada a ese pensamiento del cristiano en cuanto a las cosas primeras. Dentro de esto estamos viendo la obra de Dios en la creación, la obra de Dios en sus decretos, como Dios determinó de antemano todas las cosas, y de qué forma la creación es sujeta por Dios por medio de esta doctrina que estamos estudiando, que es la providencia. Estamos hablando de la doctrina de la providencia divina. Nosotros nos formamos una idea de todo lo que existe. Todo lo que existe hay como una idea en todo ser humano, como una cosmovisión con respecto a toda la existencia, a todo lo que vemos, tocamos y palpamos, de cómo funcionan las cosas. Hay como una idea de cómo somos nosotros también, cómo es nuestro comportamiento y en base a qué nosotros deducimos todo lo que nosotros vemos. Siempre lo deducimos en base precisamente por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que tocan nuestras manos, por lo que nosotros palpamos. Siempre lo deducimos en cuanto a lo que nosotros vamos y descubrimos por medio de nuestros estudios, y por medio de eso nosotros conformamos ciertos tipos de leyes en cómo funcionan las cosas. Vemos que todos los sucesos tienen una lógica, que los acontecimientos y las cosas que ocurren y pasan tienen su explicación y es una causa racional y nosotros lo hacemos pensando. Hay tal cosa como leyes de la gravitación, por ejemplo, por la cual se puede comprobar el movimiento de los astros, de los planetas, su trayectoria, su recorrido, sin salirse cada uno de su órbita. Nosotros lo llamamos ley de gravitación. También hay unas leyes biológicas, que son las que marcan la vida. Son esas leyes que marcan la existencia, la reproducción, por ejemplo, de las plantas, la reproducción de los animales, las aves, incluso los hombres. Hay también unas leyes de meteorología, por las que se pueden explicar todos aquellos fenómenos atmosféricos que nosotros vivimos y muchos de ellos sufrimos en la creación. Porque se forma el granito, tenemos una explicación de ello, lo hemos estudiado, lo hemos averiguado y podemos dar una explicación racional. El porqué de los huracanes, porqué de los tornados, porqué de los tsunamis, esas placas en el medio del océano que se elevan u otras se caen y provocan una onda. Nosotros podemos explicar todos esos fenómenos. Los maremotos, por medio de conocer la ley de la meteorología. Podemos saber si lloverá mañana, si no lloverá mañana, cuándo lloverá, y nosotros le encontramos una explicación a todo esto. Como también hay unas leyes morales. Tenemos unas leyes morales que determinan la conducta de la vida de todos los hombres, y nosotros tenemos esa conciencia y ese raciocinio. Y todo camina dentro de cauces, dentro de esas leyes que marcan ese proceder de las cosas. Nosotros podemos dar una explicación en cuanto a todo. Ese cometa que está pasando cerca de la Tierra y se está dirigiendo al Sol, ese cometa no cambia su trayectoria de repente. Sabemos que hay una ley, unas leyes que lo conduce a él en una dirección y no va a dejar, y no va a cambiar de repente. Sabemos que eso no va a pasar. Nosotros sabemos que las vides no dan peras. Hay una ley que determina que cada especie da su fruta. O si tú tiras una piedra al aire, tú supones que esa piedra nunca seguirá su recorrido hacia arriba sin fin, sino que en algún momento ella va a caer. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Identifica eso. Y así también nosotros nos comportamos de acuerdo a unos esquemas emocionales, a unos esquemas temperamentales, que los psicólogos de todos los tiempos, aún también los de nuestros tiempos, saben definir muy bien eso, ¿verdad? Esto es totalmente cierto. Todo pasa y se va desenvolviendo según unas leyes que nosotros hemos estado descubriendo y la hemos estado definiendo nosotros mismos en cuanto a cómo funcionan las cosas. Pero en estos capítulos
que tienen que ver con la creación, los autores de la confesión que nosotros estamos estudiando nos quieren llevar a que nosotros veamos la creación con todo lo que contiene y lo que ocurre en ella, pero de una forma que nosotros podamos penetrar en todas estas cosas un poco más allá de lo que meramente ven nuestros ojos o de lo que tocan nuestras manos. De manera que la revelación de Dios nos enseña y nos llama a mirar todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, teniendo en cuenta otro aspecto de la realidad que, aunque no es visible a nuestros ojos, ese aspecto es muy firme. Es muy firme. ¿Por qué es muy firme? Porque proviene directamente de la infalible palabra de Dios. Y esto es del todo importante para los cristianos. Para que no piensen acerca del mundo, para que no piensen acerca de la historia solo por lo que aprecian nuestros ojos, sino como nos enseña la palabra de Dios todas las cosas. Y aquí es donde nosotros debemos descansar. Y aquí es donde nosotros debemos apoyarnos en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestras dudas, al tener que discernir y no encontrar explicación a muchas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque nosotros no podremos ver estas cosas así si no vamos aclarando más y más la doctrina de la misma soberanía de Dios. Entender la soberanía de Dios. Y cómo la soberanía de Dios tiene un papel importante en esta doctrina que nosotros estamos estudiando, como lo es la providencia de Dios. Si nosotros nos fijamos en los especialistas sobre temas de la naturaleza, por ejemplo, ¿a quién no le gusta ver documentales? Si miramos los documentales y esos libros dedicados al tema de la naturaleza, vemos que ellos atribuyen todas esas cosas que van pasando a esas leyes que nosotros citamos hace un momento. Y dicen que, por ejemplo, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia, dicen, como si esta naturaleza fuese una gran inteligencia que organiza los cambios y las adaptaciones de las plantas, de los animales, del hombre. Y cuando ven la historia de la raza humana, cuando los historiadores explican los sucesos en todo el pasado, a lo largo de la historia de todos los acontecimientos que han habido, solo ven al hombre actuando en todas esas historias. Al hombre. Pero nosotros desde la Biblia, como dijimos en el día anterior, todas estas cosas no son sino las causas secundarias y siendo la causa primaria de todo, Dios mismo, su decreto y su provisión. Todas las cosas que suceden son simplemente medios que Dios usa para llevar a cabo lo que Él ya decretó y lo está llevando a cabo por medio de su providencia en lo que Él creó. Esta doctrina de la providencia es muy importante, hermanos. Lo hemos dicho una y otra vez. Es una doctrina muy importante y la iglesia debería estarse alimentándose de ella como un buen alimento espiritual para que ésta sea capaz de hacerlo para su propio bien. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La doctrina de la providencia es muy importante y yo creo que estas cosas que estamos viendo podría considerarse como una de esas doctrinas definidas como alimento sólido, como viandas. En contraste de la leche, en contraste de estar mirando todas las cosas por encima y nunca profundizar en estas grandes doctrinas en las cuales puede ser de beneficio para nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 también dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasa cuando una persona está en una situación delicada en su cuerpo? Que esta persona solamente puede comer líquido. ¿Y qué pasa si nosotros le damos algo sólido a esa persona? Una persona que está delicada y que solamente puede alimentarse de cosas líquidas. Esa persona se siente mal, ¿verdad? Le cae eso mal. Pues así puede ser, hermanos, que se sientan algunos meditando esta clase de enseñanzas acerca de la providencia de Dios. Estando habituados a la leche doctrinal, pueda que se encuentre algunos problemas con entender ciertas cosas que encontramos aquí.
ya sea por causa de su tipo de conocimiento bíblico, superficial, básico, o por causa de su propio concepto y fe en Dios. Y así no le es fácil asimilar las grandes cosas que nosotros podemos aprender por medio de esta doctrina. Pero tenemos que ir creciendo, hermanos. Tenemos que ir creciendo y recordar que el autor de Hebreos, lo que acabamos de leer en Hebreos 5, le llamó la atención a esta congregación porque no estaban comiendo alimento sólido. Esa fue la exhortación. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, continuó diciendo él, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que no nos avergoncemos y no nos reprimamos si nos cuestan asimilar estas cosas que nosotros estamos diciendo aquí. Más bien, hablemos, preguntémonos, escudriñemos, expresemos, consultemos, porque esta doctrina no se agota. Esta doctrina no lo vamos a poder agotar y apenas estamos conociendo los bordes del camino de una doctrina tan grande y elevada como esta. Esta providencia de Dios abarca, como afirmamos en el día anterior, todas las criaturas y todas las cosas, sean grandes, sean pequeñas, sean cuales sean. Esta doctrina abarca absolutamente toda la creación de Dios. Esto entonces abre un extraordinario y amplio campo de estudio y meditación para observar cómo se nos muestra a este Dios gobernando absolutamente todas las cosas, cuidando todas las cosas y guiando todas las cosas con un propósito suyo. Como esto se lleva a cabo en los hombres también, como esto se lleva a cabo también en los creyentes, en los impíos. Porque la obra de la providencia se manifiesta desde el nacimiento de cada hombre. Desde el nacimiento de cada hombre. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí está Pablo, hablando acerca de sí mismo, que él ya estaba incluido en esos planes de Dios antes de su nacimiento, como escogido por Dios para lo que Pablo iría a hacer. Dios lo envió a una raza, Dios lo envió a una familia donde él podría ser educado y formado idóneamente para el trabajo que Dios tenía para él. Se llegó a decir que Pablo fue un excelente conocedor de tres mundos. De tres mundos. ¿Cuáles son esos mundos? Es el mundo judío, el mundo romano y el mundo griego. Pablo era extremadamente experto en conocimiento acerca de estos tres mundos. Educado, severamente y educado en conocer. En su preparación académica, él superaba a todos. Él decía, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía él, yo más que nadie. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, decía él de sí mismo. Y era una realidad. Dios lo apartó y le hizo nacer, como hemos dicho, en una raza y en una familia donde él podría ser educado y formado idóneamente para un fin que Dios tenía para él. La expresión que él dice, me apartó desde el vientre de mi madre, esto está señalando mucho más que la mera providencia divina como se revela en el nacimiento físico de Pablo. No, Pablo ya había sido destinado para su misión específica desde su mismo nacimiento. Y este destino era en sí mismo la expresión del plan eterno de Dios. Como dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, el verbo apartó, que aquí se usa, no significa nada menos que me reservó, me consagró, me separó del resto de la humanidad para. Es lo que quiere decir este término. Y a su tiempo me llamó por su gracia. Como las palabras de Dios a Ananías acerca de Pablo cuando dijo, como un instrumento escogido me es para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Ya Dios lo declaró. Es un instrumento escogido por mí para. Hay aquí una clara referencia también de Jeremías capítulo 1, versículo 5, cuando dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y esa palabra santifiqué es te aparté. Antes que naciese, antes que te formases incluso en el vientre. Yo ya te había apartado. Ya te había apartado. Y en el caso de Jeremías, ¿para qué? Te di por profeta a las naciones. Pero ¿cómo puede ser esto? Pablo, que es un hombre que respiraba amenazas contra la iglesia, la persiguió hasta la muerte, un hombre realmente malo del cual todos temían. Pablo, un hombre indigno, separado por Dios desde el vientre de su madre, haciendo Pablo estas cosas. Miren todo lo que Pablo llegó a hacer. ¿Cómo puede ser eso? William Hendrickson dice, ciertamente la carrera de Pablo como perseguidor implacable y todo lo que mediaba entre su nacimiento y su entrada a esta obra como un ministro eficaz de Cristo era parte de la providencia divina que hizo que la gracia de Dios brillara aún mucho más. Todo estaba dentro del plan de Dios. Todo lo que Pablo ha hecho, lo bueno y lo malo, estaba dentro del plan de Dios. Vemos entonces cómo guió todas las cosas para la conversión de los suyos. Para la conversión de los suyos. En el caso de aquel etíope, ¿se acuerdan? Que venía por el camino en Hechos capítulo 8, versículo 26. Escuchen lo que dice. Un ángel del Señor habló con Felipe. No fue Felipe. Un ángel del Señor, enviado por el Señor, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sabemos que, por haber leído la historia, allí venía este etíope con toda su caravana, regresando a su nación, después de haber estado en Jerusalén adorando a Dios. Y en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dijo a Felipe. El ángel de Jehová le dijo a Felipe, o un ángel de Dios. Allí vemos que luego este hombre estaba leyendo a Isaías, se acercó Felipe le explica, este hombre cree, recibe la salvación, es bautizado, y allí vemos cómo Dios en su providencia planificó la salvación de este hombre. Está claro, Dios haciendo por medio de Felipe. O como en Hechos 10, la conversión del cinturón Cornelio y los que estaban con él, ¿se acuerdan? Allí está Cornelio en su casa, le aparece el ángel, le es dicho a Cornelio que vaya y envíe hombres a buscar a un tal Pedro. Allí estaba Pedro en la casa de Simón. Y sin embargo, llegan estos hombres allí, preguntan por Pedro. Pedro está en una confusión, en una azotea, viendo visiones en un lienzo. Dios le trata de explicar algo que él todavía no entiende, y aún es el mismo Espíritu de Dios que le dice, baja y ve con esos hombres. Pedro aún no sabía lo que estaba pasando. Cuando él va con esos hombres, llega allí, ninguno entendía nada, ni Cornelio, ni los que estaban, ni Pedro, que Pedro pregunta, ¿y por qué me habéis llamado? Y Cornelio le explica, me apareció un ángel así, me dijo que vaya y te busque, y aquí estamos todos esperando a ver qué tú nos vas a decir. Y ahí Pedro se le dio el entendimiento. Dios me ha mostrado, dice él, que quién soy yo para juzgar y decir que Dios dice que un judío no puede entrar en la casa de un gentil, pero Dios me ha mostrado, dice él, que yo no soy quien para llamar inmundo lo que Dios santifica. Y allí por medio de la predicación, el Espíritu de Dios desciende y ellos son salvados. ¿Quién hizo todo eso? Nadie entendía nada. Dios en su providencia. Ya tenía establecida en su providencia la salvación de Cornelio y todos los que estaban allí. Todos. O piensa en tu conversión. ¿Cómo fue? ¿A qué personas el Señor usó para traerte el Evangelio? ¿Qué circunstancias el Señor preparó para llevarte a ese día, a esa situación? ¿Qué pecados anduvieron en tu vida? ¿Cuántas cosas de males has hecho? ¿Cuántas pérdidas has tenido para llegar a ese día y clamar como clamaste para pedir salvación? Todo eso estuvo dentro de la providencia de Dios. Tu desobediencia, las personas, la circunstancia, tu edad, el tiempo, todo
Todo, absolutamente todo. La providencia de Dios actúa también en la conversión de los suyos. Considere también, hablando de otro tema, la providencia de Dios en cuanto al trabajo. Cristo nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si Dios nos enseña y nos exhorta a que le pidamos a Él nuestro sustento diario, y si nosotros vivimos por otro lado y pedimos de tal manera que Dios escuche nuestras peticiones, entonces Él guiará todas las cosas laborales de nuestra vida. Y no solamente las nuestras, sino también la de otros, que van a ser de influencia en lo que Dios nos proveerá en nuestra vida, para nuestro sustento. Dice Mateo capítulo 6, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ay si los jóvenes estuvieran afirmados en esta verdad. ¿Cuánta confianza tendrían en Dios? ¿Cuánto descanso les traería en los días de hoy? O los mismos padres de familia que tienen la responsabilidad de traer el sustento a sus familias, si creyeran y confiaran en una palabra como esta. Dios no solo tiene un ojo puesto, hermanos, en nuestro bienestar en el mundo venidero, sino también en nuestro bienestar en este mundo. Y que mucho de eso depende de la posición y vocación a la que Dios nos llama. Esto es muy interesante. Hay una obra de parte de Dios a través de nuestros oficios, de nuestras capacidades que recibimos por medio de Dios. Dios se encargó de dotarnos con capacidades y oficios como parte de la providencia para hacer llegar a nosotros los bienes que Él quiere darnos. John Flavel, en su libro El misterio de la providencia, escribió acerca de la obra de la providencia en nuestro trabajo lo siguiente: la providencia de Dios con respecto a nuestros oficios civiles puede mostrarse de maneras muy maravillosas, como por ejemplo al dirigirnos a una vocación en nuestra juventud y no permitirnos vivir una vida ociosa, inútil y pecaminosa. Esto lo hacen muchos que no son más que cargas para la tierra, los cánceres de la sociedad, que solo viven para desfigurarla y consumirla y comer lo que otros ganan. Son aquellos nacidos para consumir los frutos de la tierra. Y escuchen qué interesante lo que él dice. El pecado trajo sudor. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dios maldice al hombre y con sudor, dice, tendrás que recoger el fruto. El pecado trajo sudor, pero ahora no sudar aumenta el pecado. El que vive ociosamente no puede vivir honestamente, como es claramente anunciado en 1 Tesalonicenses 4, 10, 12. Porque en verdad no practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, aquí abunden en ello más y más, y en que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan, o sea, a fin de que vivan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pero alguien pudiera objetar diciendo: si bien tengo una ocupación honesta, yo tengo un trabajo honesto, sin embargo, ese trabajo es tan pesado, es tan laborioso y ocupa demasiado tiempo en mi vida, y de buena gana me dedicaría a otro trabajo mejor que ese. Pero en primer lugar responderíamos: es probable que la sabiduría de la providencia previó que este sería el empleo más apropiado y adecuado para ti. Y si tuvieran más tranquilidad y descanso del que anhelan ahora, podrían tener más tentaciones de las que ahora tienen. El tiempo y la fuerza que ahora son dedicados en sus labores cotidianos con los cuales nosotros servimos a Dios, podrían de otra manera haber sido empleados en tales pasiones con los que podrían haber servido al diablo. Sigo leyendo de Flavel.
En segundo lugar, además de este medio, puede ser que su salud esté mejor preservada y los habituales descansos sean más dulces para ustedes. Eclesiastés 5:12 dice: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Dulce es el descanso del trabajador. Y en tercer lugar, podríamos contestar a una objeción como esta, según Flavel, y en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a nuestro trabajo para el servicio a Dios, si sus corazones son espirituales, pueden disfrutar de mucha comunión con Dios, ya sea en algunos intervalos y respiros para ese propósito. Así todos nuestros tiempos libres serán empleados a la comunión con Dios. ¿No te pasa que cuando tú llevas un tiempo de mucho trabajo, dedicado al trabajo, y cuando encuentras ese espacio para descansar, te tiras a la bartola? No descansas lo suficiente, sino que sigues descansando. Ese tiempo que Dios nos da para descansar después de periodos de tiempo entre trabajo duro y trabajo duro, son tiempos deleitosos en la comunión con el Señor. Hermanos, les recomiendo a todos obtener un ejemplar de este libro, El misterio de la providencia de Dios, por este escritor, por este puritano John Flavel. Es muy enriquecedor. Avanzamos. Vimos cómo la obra de la providencia se manifiesta en el nacimiento. Vemos cómo guió todas las cosas para la conversión de los suyos. También vemos la provisión de Dios en cuanto al trabajo, pero así como también en lo de la pareja y el matrimonio. La pareja y el matrimonio. Proverbios capítulo 19, versículo 14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres. ¿De quién recibimos la herencia? ¿De quién recibimos nuestras casas? De los padres, mas de Jehová la mujer prudente. De Jehová la mujer prudente. Es Dios quien nos guía, hermanos, también a esto. A una mujer prudente que te llena de todo el bien para el resto de nuestras vidas. Pero por lo contrario, cuánta amargura, cuando es que una mujer es rencillosa. Proverbios 19, 13, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿De dónde y de quién proviene toda dádiva y todo don perfecto? Según Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que en cuestión al noviazgo, en cuestión al matrimonio, la providencia de una mujer prudente, así como también la providencia de un varón temeroso de Dios, hay que pedírselo a Dios Padre, de quien desciende todas las cosas, incluso para nuestro matrimonio. Incluso. Y en cuanto a los asuntos familiares, tenemos que recordar también, no vamos a pararnos muchos en esto, la historia de José. Cómo fueron previsto la familia de José que quedó en Canaán de todo lo que necesitó por medio de que Dios usó a José. O cómo es la obra de la providencia en la preservación de los santos. Es un tema también que podríamos dedicar estudios en cuanto a esto. O la santificación. Dios provee para nuestra santificación. El trabajo de la providencia como guía para conocer más la voluntad de Dios. Dios nos provee para conocer por medio de circunstancias también su voluntad. Pero volvamos a los párrafos 4 de este capítulo 5, veamos los aspectos que los autores tocan con respecto a esta providencia de Dios. Vamos a leer el párrafo 4, que dice, ¿lo tienen ahí? Párrafo 4 de nuestro himnario, a lo último de todo, tenemos ahí la confesión de fe y podemos leer lo siguiente. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales Él sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones, de sus acciones, procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo,
no es ni puede ser autor del pecado, ni lo aprueba. Hayamos formulado ciertas cuestiones o ciertas inquietudes que podría decirse como esto. Si Dios controla completamente mi pecado, porque es lo que nos enseña la confesión según la palabra de Dios, si Dios controla completamente mi pecado, ¿cómo es que me puede culpar a mí entonces de ello? ¿Cómo puede ser eso? Y el párrafo 4 nos va a explicar eso. Si Dios también ordena, limita y gobierna el pecado de los justos, pregunta, ¿qué beneficio, qué bien puede traer al pueblo de Dios las corrupciones y el pecado que todavía permanece en él? Y eso lo contesta el párrafo 5, que lo veremos en un momento. Y si Dios nos permite tener el tiempo, vamos a considerar simplemente estos dos aspectos, el 4 y el 5. Sepamos que estos temas son, hermanos, tocados porque pueden ser que traigan incertidumbre, pueden ser que traigan dudas al respecto de la obra de la providencia de Dios en cuanto a cosas como estas que son serias. Como tratar el pecado, como qué participación tiene Dios en la providencia del pecado, y etcétera. Podemos admitir que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas cuando hablamos de cómo se salvaron unos náufragos, por ejemplo. Allí estaban ellos y se salvaron y gracias a Dios, por la providencia de Dios, ha sido eso así. O cómo escaparon aquellos de cierto accidente. Raspando. Dios tuvo ahí seguramente que intervenir. ¿Cómo se llegó a curar a aquella tal persona de una enfermedad incurable? Seguramente Dios en su providencia se manifestó. ¿Cómo fueron encontrados aquellos que se habían perdido? Y etcétera. Esto es cuando ocurre toda esta serie de finales felices y buenos, ¿sí? Las atribuimos a la buena providencia de Dios. Pero luego hay toda una serie de acontecimientos que podemos decir, ¿cómo es que el Dios de amor puede permitir todo esto? Cuando nos hablan de guerras, cuando nos hablan de injusticias, cuando nos hablan de calamidades y cosas semejantes, nosotros podemos apresurarnos a decir que Dios no tiene nada que ver con eso. Las cosas buenas, aquellas que salen con un final feliz, allí está Dios. Pero las calamidades y todas estas cosas, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es culpa del hombre. Y efectivamente, es culpa del hombre. Es culpa del hombre, podemos decir eso. Pero ¿podemos decir que Dios no tiene nada que ver con eso? Cuidado, hermanos, que en nuestro apresuramiento nosotros neguemos la obra de la providencia de Dios que nosotros estamos estudiando, incluso en las cosas malas. A tratar de alejar a Dios de todos estos sucesos y cosas malas, feas y que hace el hombre, lo que podemos estar haciendo es desconectando a Dios de su creación. Si Dios no tiene nada que ver con algo de su creación, estamos desconectando a Dios de su creación entonces. Y es por eso que aquí, en este párrafo, los autores nos especifican que la obra de Dios no solo tiene que ver con esas cosas buenas y positivas y que son agradables que hay y que ocurren, sino también con las negras, con las feas, con las malas, como es la caída del hombre, por ejemplo. ¿Cómo fueron capaces de hacer tal cosa aquellos hombres tan terribles? ¿Cómo ese hombre fue capaz de matar a toda su familia? No, Dios no tuvo nada que ver con eso. Dios no estuvo presente en eso. ¿Cómo poder ser tan insensibles al dolor de otros? Podemos preguntar, ¿cuántos hombres hay así? ¿Cuánta maldad? Hermanos, Dios limita, Dios ordena y Dios gobierna el mal que pasa en el mundo. Y nosotros ya veremos que no es un mero permitir de Dios. No solemos decir eso. Si pasó es porque Dios permitió. No es simplemente un mero permitir, como solemos decir. Si Dios permitió, pero es mucho más que eso. Es algo más cercano e involucrativo. Es un ordenamiento y un gobierno del mal. Dios ordena y Dios gobierna al mismo tiempo el mal. No solamente lo permite. Pero de tal manera, hermanos, es aquí donde está el asunto que lo pecaminoso procede de la criatura, pero no de Dios. Dios es justísimo y Dios es santísimo. Que Dios lo gobierne, que Dios lo dirija y que Dios lo permita, no significa que Dios sea el autor del pecado y la maldad.
Es todo lo contrario. Ahí no tenemos que confundirnos. Sabemos que esta presentación tan directa de Dios en los eventos negativos del mundo, los incrédulos la tomarán para criticar a Dios, para burlarse y apartarse aún más de Dios. Eso puede suceder, pero nosotros debemos preocuparnos de ser fieles y verdaderos en nuestro testimonio y tratar de ser bíblicos y no estar adaptando la verdad bíblica a lo que la gente solamente le gusta oír. Ya lo decía Cristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Tenemos el ejemplo conocidísimo, hermanos, de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Aquel momento en el cual Dios incita a David a hacer un censo y eso trae una gran calamidad sobre el pueblo. Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Acá podemos ver que se nos dice claramente que es Satanás quien induce a David a pecar contra Dios. Y vemos también cómo es Dios mismo quien lo pone luego a David bajo disciplina, haciendo a David responsable por lo que él ha hecho. Satanás lo incita, pero David es responsable. En el capítulo 21, versículo 9 y 12 dice, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y muchos son los que mueren por causa del pecado de David. 21:14 dice, así Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Aún es el mismo David quien reconoce su propio pecado ante Dios y se arrepiente ante Dios. Él dice en el versículo 17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Está reconociendo su pecado. Dios lo disciplina también por ello, entendiendo que fue su pecado. Pero si nosotros leemos el paralelo contado en 2 de Samuel 24:1, dice acerca de esta historia, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Para nuestro asombro, nosotros encontramos otra perspectiva de este mismo asunto. Fue Dios quien incitó a David a hacer tal cosa. Es aquí en este pasaje donde está el fondo de la cuestión, cómo Dios llevó a cabo esto. Ciertamente fue Dios quien incitó a esto a David, pero de tal manera que lo pecaminoso no procede de Dios, sino de David. De David. Tal es así que fue Dios mismo quien castigó el pecado de David. Hermanos, quizás nuestra atención, y fíjense qué interesante, nuestra atención quizás cuando leemos esta historia siempre cae en el asombro de que Dios está incitando a David a pecar. Siempre quizás ahí leemos y ¿cómo Dios incitó a David a pecar? ¿Cómo puede ser algo así? Pero perdemos de vista la provisión real de Dios en esta historia. ¿Cuál es la provisión real de Dios en esta historia? El juicio de Dios sobre su pueblo. Sobre su pueblo. El castigo a su pueblo como parte de su providencia. Tanto Satanás como David eran simples medios, instrumentos secundarios para llevar a cabo su obra soberana, a saber, castigar a su pueblo por su pecado. En Primera de Crónicas 21:1, lo hemos leído, dice, pero Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel. Y luego fue e incitó a David. ¿Quién era David? Era el rey, era el que determinaba lo que se hacía y lo que no se hacía. Pero se levantó ¿contra quién? Contra Israel. Y en 2 de Samuel 24:1 dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y qué hizo Dios? Incitó a David. Instrumento David para llevar a cabo la obra de Dios en castigar
a su pueblo. Y a la luz del propósito de Dios de traer juicio sobre su pueblo, nosotros podemos deducir entonces que cuando Dios le da a escoger a David, ¿qué fue lo que le dio a escoger? 3 años de hambre, 3 meses derrotado delante de sus enemigos, o esta peste que iba a ser una destrucción total en el pueblo. Cuando nosotros leemos a la luz de la providencia de Dios en cuanto al castigo de su pueblo, estas 3 opciones que Dios le da a David, cuando David escoge, él escoge exactamente lo que Dios dispuso como instrumento para castigar a su pueblo. Exactamente lo que Dios tenía que usar para castigar a su pueblo es lo que elige David en esas 3 opciones. Si Dios podía incitar a David a pecar haciendo algo como un censo contra Israel, hermanos, no podía incitar con sus propios buenos argumentos, los buenos argumentos de David en elegir lo que Dios ya había determinado. Pues claro que sí, Pero su elección fue en base a sus propios argumentos, no los de Dios, los de David. Escuchen a David. David dijo: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. David está movido a escoger en cuanto a sus buenos argumentos para con Dios. Pero él estaba escogiendo al mismo tiempo según la providencia que Dios ya había establecido para castigar al pueblo por sus pecados. ¿Ven allí el tema central de la providencia de Dios en esta historia? No es que Dios incitó a David. Allí está Dios moviendo los instrumentos secundarios para llevar a cabo su obra en cuanto al pueblo. Lo vemos claro, ¿verdad? Lo vemos claro. Dios no es el autor del pecado de David. Dios no es el autor de darle permiso a Satanás de ir a incitar a David a ello. Dios no es el autor del pecado del pueblo. Aquí vemos que Dios no solamente iba a castigar a Satanás, castigó el pecado de David y castigó también el pecado del pueblo. Dios es santo, Dios no es el que obra. El pecado no es el que incita a pecar con un propósito malvado. Dios está llevando a cabo su obra en la provisión de su creación. Se nos va el tiempo. Tenemos otro caso muy conocido, el 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 10, el caso de Simei, ¿se acuerdan? David está escapando y este hombre, Simei, diciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido de tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y David detiene a ese soldado que quiso ir a arremeter en contra de Simei. Simei maldecía al ungido de Jehová. David no se atrevía a maldecir a Saúl cuando lo era en su momento, pero este hombre se osa a maldecir al ungido de Jehová. Pero David ve a las palabras de Simei como algo provisto por Dios. David asumía que Dios había ordenado el pecado de Simei, pero al mismo tiempo David sabía que lo pecaminoso no procedía de Dios, sino de Simei. David lo dijo: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga así a David. Lo reconoce, es Jehová el que está detrás de todo esto. Pero al mismo momento, a la misma vez, él asume que no es Dios el autor del pecado de Simei. Y él lo declara en casi todos sus salmos, hablando de la santidad y lo puro que es Dios. Él dice en el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Si consideramos 1 de Crónicas 5:26, sabemos que todas las guerras y calamidades que se dieron en el reino del norte de Israel fue porque Dios incitó, una vez más, el espíritu de esos reyes gentiles. Por lo cual el Dios de Israel incitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gatitas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jala, Ador, a Jala y el río Gozán hasta hoy. Allí hubo una batalla sangrienta. Y Dios incitó el espíritu de estos reyes
a ir en contra, a hacer guerra. La obra de la providencia divina abarca las guerras. Abarca las guerras. Y no solamente las guerras, hermanos, sino también están incluidos todos los horrores y las miserias que le siguen a esta. La providencia de Dios abarca todas estas cosas. ¿Alguien oyó acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Alguien oyó acerca de cómo esos son símbolos que el libro nos da acerca de sucesos que suceden y sucesos que sucederán en el futuro? Esos 4 jinetes, ¿quién envió esos 4 jinetes? ¿Quién es el que está enviando esos 4 jinetes? ¿Quién envía esos acontecimientos terribles a la tierra? Miren, el caballo blanco dice que le fue dada. Al caballo blanco le fue dada una corona. Habla de reinado, habla de autoridad, habla de gobernar. ¿Cuál es la función de este caballo blanco? Dice que salió venciendo y para vencer. Es el caballo que nos tiene que más gustar. El caballo bermejo, que es el segundo caballo, dice que al que lo montaba le fue dado. Acuérdense que estas son circunstancias, hermanos, que va a sufrir y está sufriendo la tierra. Dice que le fue dado poder. ¿Y cuál es la función de este caballo? Quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Circunstancias terribles que vendrán y vienen a nuestra tierra, la humanidad, dirigidas por Dios. Se le ha dado, dice el Señor, tal capacidad. El caballo negro, el que lo montaba, tenía una balanza en la mano. ¿Y cuál es la función de este caballo negro? 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, dice las Escrituras. Es terrible pobreza, es terrible dificultad para conseguir el alimento. Los precios se van a poner de tal forma que nadie va a poder comprar el alimento. Va a ser tan escaso que no se va a poder llegar a alcanzar ningún alimento para comer. Situaciones terribles de hambre en toda la nación. Un caballo enviado. Y el último caballo, el caballo amarillo, dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte y le fue dada, escuchen, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Se le fue dada potestad sobre una gran región de la tierra para que actuase en todo ese perímetro. ¿Y cuál es la función? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, las guerras, y repito, todas las calamidades y las cosas terribles que traen las guerras son ordenadas y están dentro de la provisión de Dios. Dios está cumpliendo con sus propósitos, con sus juicios, gobernando todas estas situaciones. Todas. Y al mismo tiempo, paralelamente, todos seremos responsables y tendremos que dar cuenta a Dios por nuestros pecados, por nuestras acciones. Porque Dios no será responsable de nuestras acciones, pero Él será el que dirige y gobierna aún el mal, aún las guerras y aún todas las terribles cosas que suceden dentro y después de esta para su propósito. Él lo hace. Para terminar este párrafo 4, y lo que ocurre en los actos de la naturaleza y fenómenos climáticos también están dentro de la provisión de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17:1, vemos que son, allí leemos la historia de Elías, vemos que son las sequías las que son ordenadas y limitadas por Dios. Dios manda estas situaciones. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Agab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios cerró las nubes, cerró la lluvia, y por el tiempo que Dios determinó, había sequía. Dios gobernando y ordenando aún la naturaleza y todos estos medios, fenómenos del clima. Job 38, 26 y 27 dice: ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? ¿Quién fue?
haciendo llover sobre la tierra deshabitada. ¿Quién fue? Sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta y oculta, y para hacer brotar la tierra la hierba. ¿Quién fue? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Dios creó y Dios está gobernando y dirigiendo toda su creación por medio de estos medios meteorológicos. Con todo esto, nosotros no podemos desmarcar a Dios de todos esos asuntos y sucesos, hermanos, pecaminosos, esos sucesos feos y horribles que acontecen, porque la misma Escritura nos enseña que aún estas cosas pertenecen a la obra de Dios y a su providencia. Debemos atribuírsela al Señor. No tenemos más tiempo para llegar o cubrir lo que sigue del párrafo 5, lo haremos en el próximo estudio, pero consideremos esto. Consideremos tal autoridad que tiene este Dios del cielo. Este Dios en el cual al mismo momento tendremos todos que dar cuenta a Él por lo que hemos hecho. Él ha dispuesto todas las cosas y ha provisto todas las cosas a nuestra disposición. Y Él va a pedir cuenta en cuanto a eso. Pero también esto nos tiene que llevar a descansar en cuanto a ver el dominio del mal. El mal no tiene dominio en sí mismo. El mal no tiene el gobierno en Satanás y mucho menos en los hombres. El gobierno del mal está en manos de Dios. Y en eso nosotros debemos descansar también. En épocas de persecución, en épocas de hambre, en épocas de guerra, Dios está al control de todo eso. Y dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Así que descansemos en este Dios. Esta es una doctrina que nos tiene que llevar a esa consolación y a esa confianza en Dios constantemente. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que es algo que vamos a ver en el próximo estudio, si Dios lo permite. Que nosotros no meditamos como debiéramos meditar en esta doctrina. No meditamos lo suficiente. Por eso tememos muchas veces. Por eso estamos paralizados muchas veces. Esto nos tiene que llevar a confiar en el Señor. Porque esto es real, hermanos. Nosotros no estamos viendo la obra de Dios. Un día la veremos completamente. Pero tenemos que confiar que Él es infinitamente sabio y tiene todo el poder para obrar por todos los medios secundarios que Él ordenó en su creación para llevar a cabo sus propósitos redentores, santificadores de su pueblo y la glorificación que Él se llevará por quien Él es de su santo nombre. Y tenemos que descansar allí. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre, queremos darte gracias porque poder recibir de tu parte el entendimiento para conocer estas cosas, Señor, nosotros te damos gracias. Padre, son temas que son para nosotros hoy. Es un entendimiento que necesitamos renovar en cuanto a la enseñanza de tu palabra para el bien de nosotros hoy. Señor, ayúdanos a ser librados de las ideas preconcebidas que tenemos en cuanto a toda tu providencia. Y podamos ser sabios, podamos ser diligentes en venir y escudriñar tu palabra y examinar a la luz de ella qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque todo esto habla de ti, habla de tu carácter, habla de tu poder, de tu bondad, de tu justicia, de tu trato con el pecado, de tu santidad, oh Dios. Pero también, oh Padre, rogamos que a medida que vayamos nosotros descubriendo apenas los bordes del camino de una doctrina que no podremos agotar, tú vayas infundiendo en nosotros la fe que necesitamos, la confianza y el consuelo en las tribulaciones, en las tentaciones de cada uno, en las pérdidas de cada uno, y podamos mirar al cielo y confiar y poder decir que tú tienes el gobierno de todas las cosas y en ti descansamos, oh Dios. Ayuda a tu pueblo en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día, para que nosotros no quitemos de vista que tú mereces nuestra confianza, mereces nuestra honra y mereces, oh Padre, que todos nosotros esperemos en ti, porque grandes son tus misericordias. Alabado sea tu nombre. Sea honrado, Señor, tu persona por medio del estudio de tu palabra en esta mañana.
Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.